Vivo en medio de la selva, con personas que no conocía, y entendí algo. No es el lugar, es la gente quien te hace sentir en casa. Nunca pensé que terminaría viviendo aquí, en medio de la selva, con una familia que no conocía. Y sin embargo, me sentí en casa. Decidí quedarme unos días con ellos para entender cómo es realmente vida aquí. Y terminé siendo parte de su familia. Su casa es sencilla, hecha de madera, lámina y bloques. Abierta, conectada con la naturaleza. No hay lujos, pero hay espacio para respirar. Y pensé, ¿cuántas personas viven en casas enormes, pero no tienen este tipo de paz? Me contaron que hace no mucho tiempo no tenían agua aquí. Se bañaban en el río, lavaban todo ahí. Agua aquí entubado. ¿No Tenemos 4 años. ¿Y antes qué estuvo? Antes estuvimos como tomábamos del río. ¿Ustedes se bañaban allá? Sí, en el río bañábamos, lavábamos los trastes en el río. Oh, wow. Ropa, todo. Todo lavamos. ¿Cuando allá. bebés estuvo pequeño también con ellos Sí. allá? Oh, wow. ¿Cada día? Cada día, todos los días. Y cuando lo escuché, me hizo darme cuenta de lo mucho que damos por hecho. Ahora tienen agua, pero su forma de vivir no cambió mucho. Siguen viviendo simple. Aquí, todo gira alrededor de lo simple. Comer juntos, hablar, estar presentes. Prefiero vivir en la Amazonía porque aquí más tranquilidad, una vida sana, que aquí en la naturaleza conseguimos. Pasamos juntos las familias, todos. Tenemos suficiente tiempo de pasar junto a la familia. Aquí es muy diferente. Y cuando lo escuché, lo entendí. Para ellos, esto no es menos, es suficiente. Y eso se siente de verdad. Aquí no hay muchas opciones. Pan con café, plátano, arroz, yuca, a veces un poco de pollo. Y el pescado es algo especial. La comida típica de la Amazonía es el maito de tilapia y a veces hacemos con la hojita, sal y pescado. Hay veces comemos típico, hay veces comemos así normalmente el arrocito, una porción de arroz así, o pollo. Hay veces carne, pescado. Para beber hay veces la chicha. Para no sentir hambre, hay veces llevamos al trabajo. La comida aquí es más natural, ¿ya? Sí, más natural, como yuca, verde o maduro. ¿Y qué se usa en la cocina, los sabores? Los sabores son solamente sal, o hay veces aceite. Hacemos la cebollita, solo de eso nomás hacemos, no mucho. No mucho hacemos. No hay muchos sabores, pero hay presencia. Y muchas cosas que comen no vienen de una tienda, vienen de aquí, de la tierra. Lo que tienen es lo que crece alrededor. ¿Cuánto cuesta la vida en la Amazonía?
muy barata en la Amazonía. Por ejemplo, la luz, un $15. ¿Por mes? Mes. Ajá. Agua, hasta aquí no pagamos nada. Cero. Ajá. Cero. Una ayuda del Estado. Pagamos internet, $25 mensuales. Ya. Un total de será unos 35 mensuales. Y más de esto es comida. Sí, Y ya. comida. Y cuando le pregunté cuánto cuesta vivir aquí, me di cuenta que no se trata tanto del dinero, porque muchas cosas ni siquiera se compran. Y pensé, nosotros tenemos 1000 sabores, pero comemos rápido, estresados, sin realmente estar. Tenemos todo, pero muchas veces no nos tenemos a nosotros. Aquí, cuando comen, están juntos. Y eso cambia todo. Aquí no están solos. Aquí hay comunidad. La comunidad es un grupo de personas un barrio en el que todos vivimos, nos ayudamos, siempre estamos al pendiente de los vecinos, al cuidado de cada quien, del barrio, de ver por el bienestar. Ajá. Cualquier beneficio por aquí que nosotros hacemos es por el bien de nosotros, por el estar más unidos, más en conjunto, así como ahora realizamos una minga. Ajá. Y ahora estamos preparando una comidita por festejar a las mamitas del barrio que somos, porque aquí hay muchos barrios, la verdad, muchas Ajá. comunidades. Personas que se apoyan, que comparten, que están. Y eso vale más que muchas cosas. Y hay algo más. Es increíble que incluso estando al otro lado del mundo, puedes encontrar personas que te hacen sentir en casa, que te hacen sentir parte de una familia. Viajo sola, pero aquí, en Latinoamérica, nunca me siento sola. Aquí hay vida en cada detalle y también hay tiempo. Tiempo para la familia, tiempo para estar, tiempo para vivir. Y eso me hizo pensar en mi vida antes, en todo lo que tenía y en todo lo que me faltaba. Tienen menos cosas, pero también más de lo que realmente importa. A veces corremos detrás de cosas para demostrar algo a otros y nos olvidamos de vivir. Tal vez la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo vives y con quién lo compartes. Y aquí lo estoy entendiendo aún más.